Un saludo especial nuevamente. Es un gusto encontrarme con ustedes y me siento bendecido con los que nos ven, con los que nos escuchan. En la distancia un abrazo. Vamos a comenzar con una palabra de oración. Hoy vamos a un poco a cambiar lo del ayuno por un momento de la enseñanza en el libro de Primera de Corintios, cuyo autor es el apóstol Pablo. Padre, muchas gracias por tus bendiciones. Muchas gracias por tu cuidado hacia los necesitados, espiritual y físicamente, Señor. Señor, toca los corazones de las personas en su generosidad para que el que tenga pueda compartir con el que no tiene. Y gracias, Señor, porque tú lo haces, porque tú eres el Dios bueno y generoso que toca los corazones. Te bendecimos en esta hora. Te decimos que confiamos en ti, a pesar de y contra todas las circunstancias, porque es más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo. A ti la gloria, la alabanza y el honor. Amén. Bueno, entonces vamos a comenzar el estudio del libro de Primera de Corintios. Vamos a referirnos a qué era el puerto de Corintios en ese tiempo. El imperio romano era el que dominaba, pero había una mezcla de muchas religiones. Un templo dedicado a la diosa Afrodita, que tenía más de 1000 prostitutas. Se pueden imaginar ustedes las enfermedades venéreas y el pecado tan grande que había en ese puerto. Tenía una fama de desenfreno en el estilo de vida de sus pobladores. Pablo llega allí en el segundo viaje misionero, después de ir a Atenas, donde predicó la palabra del Señor y se encontró con muchos filósofos que decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y Pablo, viendo una estatua que decía al Dios no conocido, pudo llevar el mensaje del Evangelio, de tal manera que muchos se convirtieron al Evangelio del Señor Jesús. Ya en Corinto se encuentra con una pareja, un matrimonio judío de nombre Aquila y Priscila, que hacen carpas, hacen tiendas y son del mismo oficio de Pablo, porque ese era el oficio de Pablo, y empiezan a trabajar y a la vez llevando el Evangelio a las sinagogas, a la sinagoga judía, donde son rechazados y son expulsados. Pero ahí no se detiene. Pablo, de una u otra manera, ya en un sitio o en otro, tiene la oportunidad de llevar las buenas nuevas. Después de un tiempo de estar allá, porque la estancia de Pablo en el primer viaje misionero es de 1 año y medio más o menos, llegan Silas y Timoteo a ayudarle en la predicación de la palabra de Dios. Se podrán imaginar ustedes cómo sería fundar una iglesia en semejante ambiente tan duro y tan difícil. Pero Pablo, con la ayuda del Espíritu Santo, pudo llevarlo a cabo. Tenían tanta fama los habitantes de Corinto de su vida desenfrenada que corintianizar era llamado vivir inmoralmente. Bueno, la carta comienza con una salutación de Pablo, declarándose como apóstol y predicador de la palabra, no por hombres. Pablo fue llamado, no entre los 12, pero después de un encuentro con el Señor en el desierto camino a Damasco, fue llamado por el Señor. Él se convierte y es el que lleva las noticias, se dedica a fundar iglesias, a hacer discípulos. También, en primera instancia, se predica el Evangelio en la sinagoga y aquí saluda a Sóstenes. Sóstenes era el principal de esa sinagoga
Y sinagoga es, poniendo un ejemplo, los que no podían ir al templo a Jerusalén, 10 familias judías se reunían para leer las escrituras, para orar y para adorar. Pero fueron expulsados de ahí por envidia, por tantas cosas. Más adelante Sóstenes tal vez se convierte a Cristo y por eso el saludo de Pablo hacia él. Pablo se encuentra en Éfeso cuando escribe esta carta a la naciente iglesia llena de problemas, con un trasfondo terrible, pidiéndole, haciéndole muchas preguntas y qué soluciones podían tener a esas preguntas, a esas inquietudes y sobre todo al pecado que rodeaba en esta iglesia naciente. Pero Pablo habla en primera instancia de la gracia, del regalo de Dios para nosotros. Gracia es algo inmerecido y un regalo de Dios, como significa la salvación, el ser hechos hijos de Dios, las arras del Espíritu y lograr la paz que sobrepasa todo entendimiento, que nos la da Jesús. Y también habla sobre la realidad de los dones espirituales que estudiaremos en más detalle en los capítulos 12 al 14 de Primera de Corintios. Es muy importante saber que Dios dio dones a su iglesia. Dios dio talentos, Dios dio carismas. Pablo también hace énfasis en que los creyentes por el sacrificio de Jesús son considerados sin culpa. Pero esto no es una gracia barata. La gente, los vecinos, el mundo está pendiente de lo que decimos y lo que hacemos como servidores de Dios y como hijos de Él. Santo Tomás dijo: predica el Evangelio todos los días y habla cuando sea necesario. La gente está pendiente de ti y de mí. Dios confirma a sus creyentes. También Pablo hace un llamado a la común unión. Esa es la raíz de la palabra comunidad. Nuestra porción es Cristo. Y Cristo es la solución a absolutamente todos nuestros problemas y todas nuestras dudas. Recibí un video muy lindo donde presidentes de Suramérica, de Centroamérica y de Norteamérica llamaban al pueblo a la oración, pensando que es lo más importante para salir de estos apuros en los que se encuentra el mundo. La oración lo puede todo. Cristo es poder y sabiduría de Dios. Cristo es el fundamento del edificio de Dios. Cristo es la cabeza de su cuerpo, la iglesia. Cristo es el nombre sobre todo nombre, sobre el cual toda rodilla se doblará y confesará que Él es el Kyrios, el Altísimo, el Todopoderoso. Gracias a Dios por Cristo. Los creyentes de Corinto, después de que Pablo se marchó a fundar otra iglesia, se pusieron al nivel de nuestro Señor Jesucristo a Pablo, a Apolos y a Pedro. ¿Está dividido Cristo?, se preguntaba Pablo. Tal como Pedro en el monte de la transfiguración pone al nivel de Cristo a Elías y a Moisés, pero ellos después desaparecen y queda solamente la gloria de Dios y la voz del cielo. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Escúchenlo a Él. Nadie está al nivel de Cristo. Él es el único y suficiente Salvador. Él es el Kyrios, el Todopoderoso. En el griego, esa palabra de Kyrios es altísimo, es todopoderoso, es Señor.
Esa misma palabra fue la que Tomás el incrédulo, el gemelo, cuando Jesús resucita y le dice, mete el dedo en la llaga para que veas que yo soy. De rodillas cae y dice, Señor mío y Dios mío. El primer problema a solucionar en la iglesia de Corinto es la división. Cristo que quiere que mantengamos la unidad. Y para eso nos ha dado varias particulares formas. Tenemos un Dios, tenemos un Señor, tenemos un cuerpo, tenemos un bautismo, tenemos un espíritu. Esas situaciones, esas palabras nos hacen ser miembros de un mismo cuerpo. Y Pablo llama la palabra de unidades en griego a remendar, a reparar, a restaurar lo que Dios quiere que hagamos desde un comienzo, algo que está roto. Quien lleva la información es una dama que se llama Cleo. Esta hermana le informa a Pablo. Las divisiones tal vez suenan hoy como con orgullo. No decimos somos cristianos, sino somos presbiterianos, somos anabautistas, somos wesleyanos, somos bautistas. Cristo es uno solo y es Señor de todos. Cristo fue crucificado por nosotros, fuimos bautizados en Él. A Él pertenecemos absolutamente todos los creyentes. El nombre de Jesús es el único e irreemplazable. Simplemente, como dijo Pablo, Cristo no está dividido. Tanto Apolos como Pedro y como yo somos humildes servidores. Y Pablo dice, yo no fui llamado a bautizar formalmente. Yo fui llamado a predicar las buenas nuevas, a Cristo, a su evangelio y a producir lo que Cristo y lo que Dios Padre quería. La iglesia, producirla. La iglesia es la expresión de Cristo para la gloria de Dios. Y todos tenemos parte porque por lo menos, querido persona que me ve, sea dama, sea caballero, tú tienes por lo menos un don, por lo menos. Pablo, en esta carta a los Corintios, se gloriaba en la cruz de Cristo y en el crucificado. Es una locura. El Salvador del mundo crucificado, muerto como un criminal. Sí, esa es la gloria de Él. La filosofía griega ni la religión judía podían aceptar eso. No podían, pensaban que el Cristo debería llegar rico como un rey, montado en un gran caballo, recibiendo la gloria de todos. Cristo, por el contrario, recibió el desprecio, los escupitazos y murió de la muerte más humillante. Pero su sangre derramada es la sangre de Dios, que nos limpió del pecado. Y en eso se gloriaba Pablo. La cruz de Cristo elimina nuestros deseos carnales, nuestro egoísmo. Por eso es que la cruz de Cristo nos lleva a morir al yo y a poner al lado de la cruz nuestros, entre comillas, derechos legítimos. La cruz es una locura para los que se pierden, pero para Dios, la cruz, poder en Cristo y sabiduría de Dios. Y para terminar, no podían imaginar una muerte tan terrible, pero a los que creemos, la cruz y el morir al yo es parte de nuestra vida. A Jesús la gloria, la honra, la alabanza y el honor.